Bendiciones, mis amados. Qué bueno volverles a ver. Bueno, estamos delante de una pregunta que requiere una respuesta del corazón de Dios. ¿Por qué no me va bien? Pero esa pregunta es mucho más gigante cuando se supone que nos vaya bien porque somos hijos de nuestro Dios, le creemos a nuestro Dios, creemos lo que la Escritura dice, nos congregamos, diezmamos, ofrendamos, participamos de las cosas de la congregación. Y entonces, ¿por qué no me va bien? ¿Será acaso que estoy en el credo equivocado? ¿Será que Dios no existe? ¿Estaré creyendo en algo que no es verdad? La respuesta la vas a encontrar en toda esta serie, pero de entrada te digo, no es que Dios no exista y no es que la palabra no sea verdad. Hay una sola cosa que es la que nos aleja de la bendición de Dios: el no poder ser llamados por Dios benditos. Porque aquel que Dios llama bendito es aquel a quien el Señor descarga, derrama todas sus bendiciones y todo lo que Él ha preparado desde antemano para esa persona. Y si tú no las tienes, no es que Dios no las haya preparado, sino que hay una parte que nosotros tenemos que hacer y la otra parte Dios la hace. ¿Y cuál es la parte nuestra? Porque yo tenía entendido que todo era por gracia, y si es por gracia es gratis. Bueno, sí. Gracias a Dios que todo es por gracia. Pero si a ti te van a regalar algo, una persona no te la va a regalar y te va a coger, tú tienes la mano aquí en el bolsillo y la persona te agarra la mano, te saca la mano del bolsillo y te la hace estirar y te abre la mano para que tú recibas. Bueno, eso es lo mismo que pasa con el Señor. Él espera que tú saques la mano del bolsillo, la estires, abras la mano y recibas. Lo que pasa es que esa mano es espiritual, no es esta mano física. Porque la mano que agarra todas las cosas o que sujeta todas las cosas que Dios nos preparó de antemano para nosotros se llama fe. Y el que no pueda manejar esos brazos, pues siempre va a andar anhelando lo que Dios dice que nos dio, pero nunca lo va a poder poseer. Y hemos estado hablando ya por varios capítulos sobre Proverbios capítulo 8, versículo 32, 33 y 34. En donde el Señor llama, no es que vamos a leerlo. El Señor llama: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me halla la vida. Y estuvimos hablando ya de todo lo que este contenido quería decir. Y como exégesis podemos decir que alguien para ser bendito y alguien para ser bienaventurado, que es que todo lo que hagas cuando tú caminas te salga bien, es aquel que sabe escuchar a Dios y aquel que puede ver lo que Dios le dice a esa persona que está velando, parado ahí en la entrada del reino de Dios, esperando que las puertas del reino, en cuya cada puerta hay una bendición para él, se abran. No está solamente parado ahí esperando que llegue, porque Dios siempre lo que va a bendecir es el trabajo que tus manos hagan, y tus manos van a hacer el trabajo que tú te propones en tu corazón hacer. Por eso el que ha creído se puede mover a hacer lo que la fe le dice, sabiendo que en el camino Dios le va a ir supliendo todas las cosas que se necesitan para poder alcanzar a lo que Dios le dijo que le iba a dar. Entonces terminamos ahí en Lucas capítulo 11, en donde hablamos
en el versículo 10, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y estábamos diciendo que eso pertenece a las tres partes importantes que tiene que ver cuando nosotros creemos, porque tenemos que primero oír, después de que oyes la voz de Dios, tener la capacidad para poder ver lo que Dios te dijo, porque es de la forma que se cree. Entonces, cuando nosotros creemos lo que hemos oído, porque lo hemos visto, nosotros comenzamos a hablar que Dios lo va a hacer. Y ahí es cuando Dios lo hace. Porque estamos confesando la vida, el poder que tiene lo que Dios nos mostró. Entonces, sabíamos que aquel que está llamando a la puerta, el que está llamando la atención, sabiendo de que de adentro le van a responder, porque ellos tienen allá adentro lo que él necesita. Por eso es que tiene que pedirlo, para poder que les sea entregado lo que es de él, sabiendo que Jesucristo lo ganó para él y tiene el título con el nombre suyo. Entonces aquel va llamando a la puerta, pidiendo lo que él de él, y luego tiene que buscar lo que él está llamando y lo que está pidiendo para poder tenerlo. Cuando nosotros llegamos a estos términos, tenemos que saber que este hombre que Jesús llama, que el Señor llama en Proverbios bienaventurado, es aquel que no está ahí en la puerta solamente esperando, parado, poder hacer. Esta es una persona que sabe a ciencia cierta que el Padre se lo va a dar. Mira, tengo que ir contigo aquí a Lucas. Vamos aquí a Lucas un momento. Porque dice así, dice: ¿o suponéis que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, acaso le dará una piedra por un pan? Y si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente por un pescado? ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión por ese huevo? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí hay unas cosas importantes en esta terminación. Primero, él dice que él como padre siempre va a ser mejor que nuestro Padre terrenal. De modo que si tu Padre terrenal fue bueno, tu Padre celeste, el eterno, es muchísimo mejor, incomparable, que tu Padre terrenal. Ahora, si el caso tuyo es que tu Padre terrenal fue muy malo o no lo tuviste, tienes que aprender a conocer a este Padre, porque este Padre supera a todos los padres. El mismo Jesús anuncia que ese Padre da mejores cosas que cualquier mejor padre que le esté supliendo a sus hijos todas sus necesidades. Y entonces, cuando Él está hablando de estas dádivas que Dios da, podemos ir allí un momentico a Lucas 18, que está bien cerquita. Mira, hay una señora que está yendo a un juez constantemente para que le haga justicia. El juez ya dice: espérate un momento, antes de que esta mujer me canse y tome una decisión grave, yo le voy a hacer justicia a ella. Y entonces en el versículo 18:6, el Señor, después de contar la historia, dice: y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Qué fue lo que dijo el juez injusto? Porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Entonces el Señor dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué este paralelo va tan bien con Proverbios capítulo 8? Porque aquel que Dios llama bienaventurado estaba velando en la puerta del reino, las puertas que estaban dentro del reino, que sostenían cada una de sus bendiciones, velando día a día. Estaba atento.
Pero él no estaba ahí parado solamente mirándolas. Él estaba allí. Mira lo que dice Proverbios 8. Velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me halla la vida y alcance el favor de Dios. Y ya te hablamos que una persona que va a una puerta, no va a la puerta y se queda parado al frente de la puerta a ver si de pronto aparece alguien y se la abre. Esa persona va a tocar, a llamar la atención para que los que están adentro lo escuchen y le abran. Y si acaso tocara y no le colocan cuidado, él va a empezar a gritar: hay alguien en casa, vive alguien, ¿no lo has hecho tú? Este hombre que está velando al pie de estas puertas le está hablando a las puertas. Le está hablando. Por eso habla de puertas, de entradas. Entonces aquí él dice que Dios nos va a hacer justicia, pero la condiciona a una cosa. Cuando el Padre la va a hacer, garantizado que Él lo va a hacer, porque es mejor que ese juez injusto. Pero dice lo siguiente: os digo que pronto les hará justicia. No obstante, o sea, Él va a hacerles justicia. Pero a pesar de que les va a hacer justicia, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando hablamos de hallar fe, es que Él venga y nos encuentre a nosotros moviéndonos en la fe. En esa fe que puede hacer lo que se narra en el versículo 11, que es pedir, buscar y llamar, como lo hemos explicado. Esto quiere decir que esta persona tenía que estar al frente de las puertas hablándoles, confesándoles, llamando lo que adentro había que era de él. De allí la importancia que cuando el Espíritu termina en la explicación de este capítulo, en el versículo número 13, encontramos diciendo lo siguiente: si la persona está pidiendo, está buscando y está llamando para adquirir su necesidad, la respuesta sería que el Señor le diera la necesidad. ¿Sí o no? Si tú estás tocando para que te abran y te entreguen lo que tú necesitas, pues la respuesta debería de haber sido de parte de Jesús, que lo que él buscaba, que tenía que encontrar, se lo iban a dar y que poder enseñar él que se lo habían dado. Pero la respuesta es contundente en lo siguiente, que es por lo cual fallamos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Quiere decir que nuestro Padre Celestial nos va a dar mejores dádivas, mejores regalos, va a pagarnos mejor de lo que el Padre terrenal lo puede hacer. Pero Él no habla de la bendición ahora, Él habla del que bendice la bendición. Mira esto: para dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y está en signo de pregunta. Si tú miras tu Biblia, tiene un signo de pregunta. ¿Tú te has puesto a pensar que tú necesites algo del cielo, como que tu economía se arregle, que tu trabajo se arregle, que tu empresa funcione, que los mandados para el alimento y el sustento de tu casa funcionen para poder tenerlos, que puedas pagar tu mortgage, que puedas hacer todo lo que tú necesitas, y que estás tocando, pidiendo y llamando al cielo para que se te dé, y de arriba te contestan: bueno, nosotros lo que queremos ver es tu fe, a ver cómo se mueve tu fe? Y después que te agrega todo eso sobre la fe, que lo que quieren ver para poder que tú tengas eso es cómo tú te mueves en fe. A continuación, no te mandan un cheque para que pagues tus necesidades, ni te mandaron la remesa del mercado, los mandados para que esta semana comas, ni te están mandando un paquete donde está el trabajo de todo un mes. No, te dice que
si el Padre bueno le da a un hijo todo lo que la Escritura explica, cuánto más vuestro Padre Celestial no lo dará. Pero no da lo que se necesita. La gente pide la bendición, pide lo que necesita. ¿Y sabe qué Dios ofrece? El Espíritu Santo. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo? Y yo siempre me cuestionaba, pero bueno, si estamos hablando de mis necesidades, Él debería de decirme, si Él me está diciendo que cuánto más Él me va a dar, pues que me supla mis necesidades. Eso es lo que yo necesitaba escuchar de Él, y me dice que me va a mandar el Espíritu Santo. Pero un día, di conmigo, pero un día, el Espíritu Santo, que me estaban diciendo ahí que era el que me iban a dar, me enseñó que yo no puedo ir a tocar, yo no puedo ir a pedir, y yo no puedo ir a buscar si Él no me acompaña. Entonces, Dios lo que les está anunciando es que para llamar, para pedir y para buscar, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Porque recuerda que Romanos capítulo, es que vamos a ver. Romanos capítulo 8. Esto sí que es precioso. Mira esto. Romanos capítulo número 8. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Quiere decir que para poder yo encontrar lo que necesito, yo tengo que ser guiado por el Espíritu de Dios. Por eso el Padre no me dio la respuesta de mi necesidad, sino que me dio el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, por la fe, me pueda llevar a conseguir, a tomar, a coger las cosas que Él preparó de antemano para suplir mi necesidad. Profeta, ¿cómo así? Mira esto. Voltea tu página. 8:26. Romanos 8:26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ajá. Yo estoy tocando, estoy pidiendo y estoy buscando, porque necesito suplir mi necesidad. Y Él me ofrece y me dice que si el juez injusto hizo justicia a alguien que día a día él se la estaba reclamando, que cuanto más Él no lo va a hacer. Pero dice que si vendrá Jesús y encontrará en la tierra que estamos caminando por fe. Pero al tiempo dice que lo que Él nos va a dar para poder tomar la suplición de lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, nos va a dirigir cómo nosotros alcanzar la respuesta de nuestra necesidad. Porque a veces nosotros oramos y oramos mal, pero Él sabe cómo orar por nosotros para que nosotros podamos obtener la respuesta de nuestra necesidad. Ajá. O sea que lo que Dios te da es la llave para que tú puedas alcanzar a disfrutar la respuesta de tu necesidad. Y son dos llavecitas que son las mismas que le dijo Jesús a Nicodemo: palabra y espíritu, porque fe se forma de la palabra de Dios, de poder escuchar, ver y entender, porque un conocimiento sin entendimiento no te va a llevar a la sabiduría. Sabio es aquel que, sabiendo escoger, selecciona un principio que le da fruto. Entonces la sabiduría siempre va a dar fruto. Entonces la fe que produce es la que es guiada por el Espíritu, y las dos te van a guiar para llevarte a la bendición.
Por eso es que Él no le ofreció ni el pan ni el pescado. Él lo que le ofreció fue el Espíritu Santo para lograr eso. Mira esto. Dice, suponed que uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, le pide pescado y le pide un huevo. Pan, pescado y huevo. Alimentos que representan la fuerza para que el hombre pueda tener la energía y poder trabajar y poder desarrollarse. Y entonces, él le dice que para lograr el sustento, él no le va a dar ni el pan, ni el pescado, ni el huevo. Le va a dar el Espíritu Santo para que por la fe él pueda alcanzar el pan, el pescado y el huevo. Profeta, está muy bien. Todas esas cosas parece que engranan. Pero yo necesito algo más. Está bien. La fe se va a juntar con el Espíritu, que es el nacer de nuevo, porque la fe se forma por la palabra de Dios. Y entonces, aquello que Jesús le dijo a Nicodemo, de que para poder ver el reino y poder entrar al reino tenía que nacer del agua, y la palabra agua allí es la palabra udor del griego, que significa la rema, y la rema es la palabra de Dios que produce vida. Entonces, la palabra de Dios que produce vida, que es la fe en acción, acompañada del Espíritu Santo, es la que me va a guiar a mí para que yo tenga el huevo, el pan y el pescado. Y no voy a entrar en la representación tipológica de cada cosa de esa porque me salgo del tema. Pero hay algo que es lo siguiente: si la palabra, la rema de Dios y el Espíritu Santo de Dios son los que me guían para que yo alcance las bendiciones que Dios tiene para mí en mi diario vivir, lo que yo necesito es la rema y el Espíritu Santo. Entonces, ya quedándote claro ese punto, podemos regresar a Proverbios capítulo 8. Fíjate, no hemos podido salir de Proverbios capítulo 8. Pero es necesario que tú sepas que las puertas del cielo no se van a abrir. Jesús se lo dijo a Nicodemo: si tú no puedes ver y no puedes entrar. Nosotros necesitamos mirar muy bien cómo Jesús presenta el reino y cómo Jesús presenta al Padre. Porque Jesús vino a presentar al Padre y a presentar al reino. El Espíritu Santo es la continuación del ministerio del Señor. El Señor vino a decirle al mundo que el Padre estaba deseando perdonarle a ellos sus pecados en Él. Y que Él tenía la palabra que daba vida. Y que cuando Él se fuera, el Espíritu Santo iba a hacer la función que Él hizo y enseñó en el ministerio cuando estaba enseñando constantemente al Padre y al reino, al Padre y al reino, al Padre y al reino. Jesús, de todo su ministerio, es mostrar al Padre y mostrar el reino de Dios que se establecería en la tierra, en ti y en mí. ¿Usando qué? Usando la fe, que es la palabra, y usando el Espíritu. Las mismas cosas están hoy. Tenemos es que movernos en la misma manera, en la misma forma de nuestro Señor. Por eso Él no dijo: id a ser alumnos, id y enseñarle a 2,000, a 5,000. Dijo: id y hacer discípulos. Un discípulo es uno que habla, piensa y camina como su maestro. Entonces, cuando tenemos esa verdad y está clara en nosotros, entonces podemos entender Proverbios 8. Porque entonces ahora nos damos cuenta que este hombre, al cual el Señor llama bienaventurado, y le llama bienaventurado porque es un hombre que sabe escuchar la voz de Dios. Y si escucha la voz es para ser guiado. Y si está siendo guiado es porque va por la palabra y va por el Espíritu. Y él está parado delante de las puertas del reino, pero le está hablando, le está tocando, le está llamando la atención, está buscando lo que es de él, está pidiendo lo que es de él, y no se cansa, porque recuerda que resistencia, constancia y perseverancia fundan la paciencia, y las 4 se necesitan para que la fe camine. Entonces tenemos que él aguarda ahí. Aguardar es que yo voy a esperar, porque Dios lo va a hacer.
Cuando tú conoces esa fidelidad de Dios, tú caminas por la palabra y por la revelación del Espíritu. Porque eso es lo que va a guiar tu vida para poder alcanzar el sustento. Y entonces él le dice algo muy tremendo. Le dice, porque el que me halla, halla la vida. Ahora, si este hombre estaba cumpliendo los fundamentos que el Señor Jesús explicó y que el apóstol Pablo retomaron para decir exactamente lo mismo, porque el mismo espíritu que inspiró a escribir la Biblia es el mismo espíritu el que habla de ella. ¿Quién más te puede guiar sino el Espíritu, que es el ingeniero, el arquitecto, el que conoce todas las líneas y todos los trazos de este plano y cómo construir en él, en la vida de una persona? Por eso es que es importante tener el conocimiento del plano y tener al ingeniero que lo creó para construir, que es el Espíritu Santo. Este hombre tenía todos esos parámetros para poder alcanzar a estar pacientemente, resistente, constante, perseverante, hablándole a las puertas, que era tocarlas, para que las puertas se abrieran para él tomar la provisión que estaba dentro de las puertas, porque él las estaba llamando, las estaba buscando, las estaba pidiendo. Profeta, ¿cómo sabemos eso? Ah, facilito. Proverbios 18. Mira esto. Creo que lo vimos en la serie pasada. Mira esto. Tocar es hablar en el reino de Dios, pero hablar con la fe que el Señor va a venir a buscar que sus hijos tengan y con la guianza del Espíritu Santo. Porque fe o confianza en Dios, pero sin que el Espíritu Santo la haga, no sirve. Por eso es que si tuvieras fe como un granito de mostaza y creyeras que Dios lo hace, Dios lo va a hacer. Todo el que crea que Dios lo hace, le será hecho. Todo el que crea que Dios lo va a hacer, lo va a recibir. Y dice, con el 18:20, con el fruto de su boca, el hombre sacia su vientre. Y ya hablamos de esto en el pasado. Con el producto de su labio se saciará. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. O sea, es bien importante que cuando tú y yo le hablemos a las puertas para que se abran, nosotros estemos hablando de una manera que lo que va a hacer que lo que necesitemos venga a nosotros es que nuestra boca hable el fruto de Dios, palabra y espíritu. Por eso es que la confesión de un creyente es muy importante, porque es el cómo debe de moverse en la situación adversa. No es cuántas adversidades tú tengas en la vida, es cómo te sepas mover en el momento crítico, en el momento adverso, en medio de la aflicción, cómo tu boca va a ser capaz de seguir manteniendo la vida que siempre has confesado. Cómo tus ojos espirituales van a seguir viendo cómo tu boca produce y transforma y crea. Profeta, ¿y ese poder lo tenemos? Sí lo tenemos, porque el que está dentro de ti es Dios. El problema es cuando nos vemos nosotros mismos haciéndolo. Cuando nosotros nos vemos nosotros mismos, que porque hablamos palabras y confesamos promesas, que las cosas van a suceder, es cuando perecemos. Por eso es que nos va mal. Por eso es que nos preguntamos por qué no te puede ir bien. Si voy a la iglesia, canto coros, alabo, diezmo, ofrendo, leo la escritura. Pero ¿sabes qué pasa? Hace falta que la promesa que tú te conoces, que tú sabes, sea el Espíritu Santo quien te pueda guiar por ella, porque el Espíritu Santo está dado para que tú tengas el poder para poder hacer. Y no te extrañes de eso. Jesús necesitó poder para poder hacer. La palabra estaba con él. ¿Acaso a los 12 años
no dice la Escritura que él crecía en conocimiento y sabiduría delante de los hombres y delante de Dios. Y ahí se menciona la palabra conocimiento y sabiduría, porque la sabiduría viene cuando hay entendimiento del conocimiento. El pueblo no perece muchas veces porque no conozca. El pueblo perece porque no tiene el entendimiento de cómo emplear el conocimiento de Dios que lo va a llevar al éxito. Cuando el pueblo de Dios puede entender cómo moverse en fe, el pueblo de Dios es brillante. Por eso esta época es maravillosa, porque en todas partes se está permitiendo que el Espíritu Santo sea quien tome control. El hombre ya está dándose cuenta de que él es un instrumento, de que él es un siervo inútil que solamente tiene que hacer lo que le mandaron a hacer. Pero cuando el siervo se quiere hacer como el dueño de la casa, pues entonces el Espíritu Santo ni le enseña a él, ni lo usa como canal para que los otros aprendan a depender de Dios. Entonces tienen una fe literal, una fe muerta, solamente palabras. Una fe que acciona es una fe en donde el creyente puede ver a Dios hacer con la palabra que él entiende. La palabra que tú entiendes es la palabra que te va a llevar a la sabiduría. Cuando una persona, todo el mundo se está estrellando contra las paredes, pero a una persona le va bien, ¿qué dicen los demás? ¡Wow! Hay que preguntarle a ese cómo ha hecho. Él tiene un conocimiento que algo hace. Y eso, el entendimiento del conocimiento que está dando frutos, se llama sabiduría. Todo lo que tú sepas de la Biblia, por mucho que te la hayas leído, si no te da respuestas, no eres sabio. Lo que tú tienes es religión. Igual que los fariseos, los escribas y todos los de aquella época tenían el mismo conocimiento del Señor Jesús, pero en ellos era letra muerta, pero en Jesús era palabra de vida. Pero te tengo que invitar al próximo clip para seguir hablando de esto, porque sí puedes salir adelante y que todo te salga bien. En el nombre de Jesús.